¿Es Halloween una celebración satánica? ¿Debe un católico celebrar Halloween o Halloween? ¿Cuál es la estrategia más común que está empleando el demonio en nuestros días para alejar a los hombres y mujeres de Dios? Nos acompaña Monseñor Carlos Alberto Mancuso, exorcista de la Diócesis de La Plata en Argentina. Baste decir, como carta de presentación, que el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, le enviaba posibles casos de posesión u obsesión a Monseñor Mancuso, y de eso hablaremos más adelante. Por lo pronto le doy la bienvenida, Monseñor. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, amigo. Y aquí estamos para atenderlos y ayudarlos en algo, si algo podemos hacer por ustedes desde nuestra lejana tierra argentina en el hemisferio sur. Por supuesto que usted puede hacer y mucho por nosotros. Monseñor, yo he leído testimonios de satanistas, o sea, personas que le rinden culto al demonio, quienes han dicho que ellos celebran Halloween como una fiesta importante dentro del calendario satánico. Dicho esto, ¿debe considerarse a Halloween como una celebración satánica? Claro. Mire, Jesús lo dice en el Evangelio porque, claro, la palabra de Dios escrita es nuestra primera, nuestra primera guía, ¿no? Si tenemos una guía, tiene que ser la palabra de Dios. Y Jesús dice, el que no está conmigo, está en contra de mí. Y el que conmigo no junta, desparrama. Evidentemente, el que rinde culto a Satán no junta con Cristo, sino que está desparramando. Por eso nosotros aconsejamos ardientemente, fervorosamente a la gente que no se inscriba fácilmente en ningún tipo de entretenimiento, como Halloween o cualquier otro que pueda aparecer, porque el demonio siempre está inventando cosas nuevas para enredarnos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque incautamente el diablo trata de introducirse en nuestras vidas, en nuestras familias, en los niños. Es una manera de entrar en los niños haciendo aparecer esto como un juego infantil, ¿no? Y el niño es el ser que tiene menos defensa, porque como no sabe distinguir bien entre las cosas de Dios y las otras, la pobre criatura, bueno, como ve cosas divertidas que le llaman la atención y que le regalan dulces y que caramelos y que no sé qué otra cosa le regalan, bueno, el niño enseguida, emprende viaje por esa avenida tan fácil, ¿no? Nosotros los adultos nos damos cuenta enseguida de que aquí hay una falacia, una mentira, un engaño. El demonio no tiene nada para darnos, porque él no es poseedor de nada. Todo lo que tenía lo perdió cuando se rebeló contra el Padre Celestial, porque quiso ser parecido a Dios, ¿no? Cuando usted dice, Monseñor, que los adultos nos damos cuenta, habría que acotar algunos adultos y a veces, la verdad, muy pocos adultos, porque al menos aquí Halloween es una celebración multitudinaria que muy pocos cuestionan. Siempre hay controversia en torno a esto, pero la verdad, mucha gente se suma. Varios sacerdotes han dicho, Monseñor, tajantemente, que celebrar Halloween implica una alabanza al diablo. Asimismo lo he escuchado yo en diversos videos. Ahora bien, supongamos que una persona celebra Halloween como una broma inocente y no tiene intenciones de alabar a ningún demonio, como sucede en la mayoría de los casos. Esa persona sale con sus niños por el barrio, comparte con ellos, también comparte con los caramelos. ¿Aún así sería negativa la celebración de Halloween, aunque la persona no tenga intención de alabar al demonio? Claro, sí, porque lo importante, más que la intención misma, es lo que se está llevando a cabo. Supongamos un caso así, también fácil de entender, ¿no? Yo no tengo intención de suicidarme, pero me tomo un vaso de cianuro. Y bueno, yo pensé que era cerveza, pero lo que le han puesto ahí adentro en esa bebida es cianuro. El efecto va a ser el mismo. En el último caso yo me suicidé porque me tomé un veneno que es mortífero para el ser humano. Pero si yo no tuve mala intención, si yo no lo hice con intención de quitarme la vida, si yo amo a la vida y no era mi intención terminar la vida antes de tiempo, porque Dios no quiere eso en nosotros, todas esas razones son bastante
digamos, plausibles y dignas de ser escuchadas, pero el efecto lo produce el veneno por sí mismo, no por la intención que yo tenga. Si mi intención es buena, el efecto es perverso. Si mi intención es mala, el efecto es perverso. Siempre es el mismo, porque el veneno no puede producir nada favorable en el cuerpo humano. Está hecho justamente al revés, para destruir. Entonces, toda alabanza al diablo, sea consciente o inconsciente, siempre va a ser en provecho del diablo, digámoslo así, y en detrimento del alma humana que está hecha, digamos así, para alabar a Dios, para alabar al Santísimo Creador, para alabar a su madre, la Virgen María, de la que los católicos somos muy devotos, y para apartarnos de toda influencia maléfica, porque sabemos por dónde empieza el demonio con nosotros, pero no sabemos por dónde acaba, ¿no? Claro. Es cierto que la solemnidad de Todos los Santos, que se celebra al día siguiente a Halloween, fue un intento de la Iglesia por cristianizar a la fiesta pagana que era Halloween. ¿Qué relación existiría entre la solemnidad de Todos los Santos y Halloween? Bueno, yo creo que la intención ha sido de la Iglesia de parar esa práctica pagana que se hubiera extendido mucho más rápidamente. Evidentemente, cuando la Iglesia pone la fiesta de Todos los Santos en ese lugar, consigue que realmente se haga una fiesta positiva, ¿no? Venerar a los santos que están en el cielo, pero los santos han cumplido estrictamente la voluntad del Padre durante el curso de su existencia y han merecido la gloria de la que están gozando ahora junto a Dios. Quiere decir que ellos han hecho buena letra con el mensaje que cada hombre trae a la tierra. Cada uno de nosotros viene a la tierra con una misión que tenemos que cumplir. Me acuerdo que la Santísima Virgen en un diálogo con una vidente aquí en la provincia de Buenos Aires le hablaba de un sacerdote que no cuidaba mucho su salud porque trabajaba mucho y comía poco, se descuidaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dice la Virgen, trabaja mucho y come poco, no descansa. Así, dijo la Virgen, no va a poder cumplir su misión. Quiere decir que María estaba reconociendo, nos estaba dando una lectura, una lección, de que el hombre viene a cumplir una misión que Dios le da. Cada uno tiene una misión aparte, que no se confunde con la de los otros seres humanos. Entonces, bueno, si yo tengo una misión que cumplir, lo primero que tengo que saber es qué es lo que Dios espera de mí. Yo, como soy sacerdote católico, tengo las ideas más o menos bien ordenadas, sé lo que Dios espera de mí y tengo que llevarlo a cabo. Y si no lo llevo a cabo, no es porque no conozco el plan de Dios, sino porque no me quiero adherir a él, ¿no? Como sabemos que algunos sacerdotes que no creen en el diablo o no creen que el diablo esté actuando en la tierra, uh-huh. No se van a defender del diablo, porque uno no se defiende de un enemigo que no conoce. Claro. Eso a mí me parece muy peligroso también, sí. Porque el sacerdote es el que dirige, estimula, abre caminos de las almas más sencillas, porque el resto de los fieles de un culto católico son en cuestión de teología menos instruidos, menos preparados y menos cultivados que un sacerdote, que se entiende que es el padre espiritual, el guía, el maestro, y la gente cuando confía en su sacerdote se entrega de cuerpo y alma a lo que ellos, a las directivas que el sacerdote le da, ¿no? Es cierto. Si el sacerdote no cree en el diablo, bueno, los fieles van a decir, bueno, el diablo tan grave no debe de ser porque el padre fulano de tal no me ha hecho ninguna advertencia sobre el caso, ¿no? Y de eso hablaremos más adelante. En resumen, Monseñor, para pasar a otro tema, ya zanjando el tópico de Halloween. Hay quien dice que no se puede ir en contra de una corriente tan abrumadora como la celebración de Halloween y todo el mundo dice, bueno, si todo el mundo lo celebra, pues vayamos disfrazados. ¿Qué vamos a hacer? Contra esto no podemos. ¿Cuál debe ser la actitud del católico en este caso, Monseñor? ¿Celebrarlo, tal vez dorar la píldora y salir disfrazado, no de demonio, ni de zombie, ni de muerto, ni de vampiro, sino disfrazado de algo positivo? ¿Qué se debe hacer? Pero
pero algo positivo. Al principio sería para él un poco, diríamos, disimulado, pero al fin y al cabo el que sale ganando es el demonio, porque el demonio tiene 1000 maneras de embrollarnos a los cristianos. La mente demoníaca es más lúcida, porque en la naturaleza del demonio, que es naturaleza angélica, es más elevada que la naturaleza humana. Y él se va a dar cuenta por dónde nos aprieta el zapato y va a tratar de llevarnos a su campo, dejándonos a nosotros que nos traslademos en nuestro campo. Que vayamos por las nuestras y él después sale con las suyas, ¿no? Yo no me confiaría con esa situación. Es decir, lo que pienso que hay que hacer es, bueno, vivir una vida normal ese día y a esas horas y dedicarme a mi trabajo si estoy trabajando o a mis entretenimientos de todo el año si me estoy entreteniendo, pero no prestando mi nombre y mi presencia y mi parte humana a una, diríamos, práctica equívoca, porque aquel que no quiere honrar al demonio y se pinta de otra cosa para que parezca que está haciendo Halloween, aunque no sea para él diabólico, está queriendo llevar adelante un engaño a la gente que lo está viendo también, ¿no? Yo soy de Halloween, pero no quiero estar con Halloween. Bueno, pero estás tomando todas las actitudes y a la larga te vas a ir embrollando con eso, y la influencia espiritual del mal espíritu va a ejercerse a la larga sobre el alma de esta persona que está tomando una postura ambigua y parecería ambivalente, ¿no? Yo no lo aconsejaría eso. Usted habló sobre tentación, obsesión y posesión diabólicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones o actuaciones del demonio en nosotros? Infestación, obsesión y posesión. Perdón, para clarificar, infestación. La infestación, la obsesión y después la posesión. Ajá. Son tres cosas distintas. La tentación, que usted también la mencionó, sí, está fuera. ¿Por qué? Porque la tentación es la manera normal que el demonio tiene de querer arrastrarnos a todos los hombres al pecado y a oponernos al campo de Dios, ¿no? Es decir, hacer lo que Dios prohíbe o evitar lo que Dios me manda, ¿no? Si Dios me manda que lo adoremos el domingo con el culto divino, bueno, yo me quedo durmiendo y no cumplo. Ese es un pecado de omisión. No hice nada, no me moví, pero el haber omitido lo que tenía que hacer también es pecado. Eso sería el pecado de omisión. Y la tentación, bueno, yo me dejo llevar por aquellas cosas que a mí me seducen, que no son las mismas que seducen al vecino de enfrente, porque cada uno de nosotros tiene una apetencia distinta, ¿eh? Hay gente que es colérica y enseguida se pelea, otro que tiene una inclinación a la bebida y toma bebidas alcohólicas que lo sacan de sí, otro que se inclinan por la práctica sexual ilícita y entonces se practica estas cosas fuera del orden creado, establecido por Dios, y otro que le gusta lo ajeno y cuando puede se lleva alguna cosa de lo que tiene, lo que forma parte del prójimo, ¿no? Uh-huh. Estas son las distintas tentaciones, hay más, ¿no? Claro. Eso es la tentación. Ahora, la infestación es interesante, ¿eh? Porque la infestación es un fenómeno que yo lo veo acá en la Argentina, ahí en Miami donde estuve, mucho no pude hablar con la gente, no tengo tiempo. Pero acá hablo más y entonces escucho que mucha gente dice, y yo veo pasar sombras en mi casa, o siento que me hablan y veo que no hay nadie en la casa y me asusto porque me llaman por mi nombre, o si no, siento que de noche me tocan como que alguien se acuesta conmigo y no hay nadie en la casa, ¿no? Entonces, esa casa tiene una infestación. Hay algo malo que ha sucedido ahí. ¿Qué puede haber sido lo malo? Y a lo mejor en una habitación anterior de alguien que estuvo en esa casa, han practicado algún culto de hechicería, de adivinación, de espiritismo, de tarot, que es el juego de las cartas, eso que tiran las cartas para adivinar el futuro. Uh-huh. Y estas cosas son todas pecaminosas contra el primer mandamiento. ¿Y qué se puede hacer, entonces, monseñor, en este caso, cuando una casa, por ejemplo, una persona, una familia inocentemente compra una casa y comienza a experimentar
este tipo de fenómenos, que pueden ser ciertos, no estamos hablando de una película de ficción? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, hay que averiguar cuál es el origen. Y el origen puede ser demoníaco, como dijimos recién, Ajá. o puede ser parapsicológico. Hay que reconocer que todavía hay un campo de ciencias que no están del todo desarrolladas, que es la parapsicología. Por ejemplo, en la casa hay una niña de 13, 14, 15 años que ya pasa a ser de niña a señorita y tiene discusión con su padre, con su madre, qué sé yo, y la chica se ha vuelto caprichosa y se ha vuelto irascible y se ha vuelto indomable, una fierecilla. Bueno, y ella sin querer, sin mala intención, con su sola presencia, puede, en algunos casos, lógicamente, no va a ser siempre así, puede producir algún fenómeno de tipo, nosotros decíamos, parapsicológico, ¿no? Por ejemplo, se encienden automáticamente los aparatos electrónicos de la casa sin que nadie los manipule, especialmente de noche. O se siente que camina alguien por el pasillo o que sube por las escaleras y la gente se espanta porque sabe que no hay nadie. Eso puede ser un fenómeno parapsicológico y no me parece a mí, no me parece que tenga nada que ver con el diablo, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, cuya profundidad todavía no la hemos agotado, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento del ser humano y sus reacciones, pero seguramente más adelante, en nuestra generación o en la generación que viene, se van a ir haciendo nuevas investigaciones y van a decir, esta gente del siglo XXI era muy ignorante porque no se daban cuenta que esto que a ellos les pasaba se debía a tal o cual otro fenómeno que hoy día en el siglo XXII está perfectamente determinado y estudiado. Eso puede suceder, claro. Eso sería la parte normal de lo que sería una infestación. ¿Cómo se detiene esa influencia parapsicológica? Dándole atención psicológica a la muchacha, a la niña que, por ejemplo, claro, está... Primero tengo que averiguar si eso lo produce esta criatura humana. Generalmente es una nena, puede ser también un varón. Una manera de saber si eso no es esa persona, la mandamos en vacaciones un mes a la casa de la tía que vive allá en Montana, qué sé yo, en otro estado. Entonces los fenómenos automáticamente desaparecieron. Entonces uno dice, esta criatura ha hecho el trabajo de cuerpo catalizador. Cuando está acá, produce el fenómeno. Y cuando se va, el fenómeno desaparece. Quiere decir que esta es la criatura que inconscientemente, sin quererlo, con su sola presencia, produce un fenómeno en este lugar. Y la prueba taxativa es que si hay variaturas en la casa, todos se asustan, menos la que llamo yo inconscientemente productora del fenómeno. Ella no le tiene miedo, porque inconscientemente es la autora de la fenomenología, ¿comprende? Claro, y en el caso de que sí sea realmente una actuación del demonio, esta infestación. Ajá, si es una infestación del demonio, hay características también muy determinadas, ¿no? El demonio donde va, donde viene, produce mucho miedo. Una característica es el miedo, es siempre producido por él. Las cosas que vienen de Dios no producen miedo, producen alegría y gozo, ¿no? Y una característica también a veces es en el salón o en la sala o en la casa donde hay infestación demoníaca, de pronto, decimos esto por los testimonios de gente que lo han padecido, sí, de pronto baja la temperatura a 3 o 4 o 5 grados, ¿no? Y ustedes ahí en Miami que tienen temperaturas, yo he comprobado, muy elevadas, si la temperatura llega a bajar mucho, ustedes se van a dar cuenta. Claro. Un bajón de temperatura puede ser la presencia maligna, ¿no? También. Usted dijo que el demonio no se va, en casos de posesión, con el rezo del Santo Rosario ni con otras oraciones, sino que tiene que ser el rito de exorcismo. ¿Por qué tiene que ser esta oración específicamente? ¿Qué la hace tan eficaz en contra del demonio? Bueno, porque él obedece claro que en contra de su voluntad muchas veces, obedece a la iglesia. Esa es la oración oficial de la iglesia.
el texto del exorcismo solemne contra el demonio, digamos, se originó en el año 1614. Quiere decir que es un rito que tiene varios siglos. Pero como en aquella época hubo algunas, diríamos, algunas exageraciones, porque había mujeres a lo mejor enfermas que se sentían brujas, y por ahí lo pagaron caro porque fueron a la cárcel o fueron castigadas de otra manera, muchas veces por el brazo secular, digamos, por el Estado, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, a lo mejor pagaron justos por pecadores y se cometieron algunas infracciones a la ley del amor al prójimo, porque a la gente que piensa de otra manera no la tenemos que sacar del camino, sino que la tenemos que llevar suavemente al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios, ¿no? Entonces eso hizo que la ceremonia del exorcismo solemne, que es de esa época más o menos, la relación que tenemos nosotros ahora, fuera cayendo un poco en el olvido, y pasó a ser, a pesar de que es un rito menor de la Iglesia, no es un sacramento, es un sacramental, por lo tanto un rito menor, pasó a ser, digamos, manejado y exclusivamente por el obispo de cada lugar. El obispo es, de ese entonces, el ministro ordinario del exorcismo. Pero como los obispos no tienen tiempo para echar demonios porque tienen tareas pastorales de gobierno de la Iglesia más importantes y más acuciantes, entonces ellos mismos tienen plena facultad para nombrar un sacerdote al cual le dan, digamos así, la potestad que ellos poseen. Y entonces el sacerdote, en nombre del obispo, y el obispo en nombre de Cristo, está echando al demonio que está en una, digamos, posesionado de una particular criatura humana, ¿no? Monseñor, en la década de los años 60 del siglo XX, varios teólogos dijeron que el demonio no existía y que era un símbolo existente en el Evangelio. Hace poco leí un artículo donde decía que el Concilio Vaticano II ayudó, en cierto sentido, a propagar esta idea, que el demonio no existía, que era un símbolo existente en el Evangelio. ¿En qué sentido esta afirmación de estos teólogos confundió al pueblo de Dios y a la interpretación que muchas personas tenían de las Sagradas Escrituras? ¿Es cierto que Vaticano II le quitó, digamos, credibilidad a la existencia del demonio? No, para nada. Mire, hay pueblos de la tierra que no han recibido todavía el mensaje de Cristo Salvador, ¿no? Y sin embargo creen en los espíritus malignos. Y le cuento uno de ellos. En medio de las montañas entre China y Tíbet, allá en el oriente lejano, no el cercano oriente, sino el lejano oriente, hay una pequeña nación que se llama Mustang, así como el coche, ¿vio? Ese coche de alta gama. Sí. Mustang. Y en esa población que está aislada de todo el mundo, porque está en medio de las montañas, ellos creen realmente que hay espíritus malignos, como lo creemos nosotros, ¿no? Y además que ellos la pueden expulsar, lo pueden exorcizar por medio de una... ellos tenían ahí una especie de trompa, ¿no? De musical, ¿no? Es decir, un aparato de viento. Sí. Soplaban y con eso ellos pensaban que echaban el demonio. Y como ellos no saben nada de la existencia de nosotros, porque es allende las montañas del otro lado, entonces decían que si hay también demonios más allá de estas montañas, vamos a rezar por esos pueblos para que sean liberados de su mala, digamos, acción, ¿no? Reconocían que eran espíritus malignos. Y es tan pequeña la nación que para que no se siga subdividiendo la tierra, cada mujer tiene derecho a casarse con 2 hombres a la vez. Y entonces así no se divide tanto la tierra, porque cada familia quiere tener su parcela, ¿no? Para cultivarla. Y así cada mujer tiene hijos de uno y de otro. Al primer hombre con que se casa le llaman papá y al otro le llaman el tío. Y la mujer pasa las noches de la semana, unas veces con uno, otras veces con otro, para poder engendrar hijos de los 2 hombres, ¿no? Fíjense qué cosas raras que pasan, que la mayor parte de la gente no las conoce.
pero sí, que yo la he leído hace muchos años atrás y me ha quedado muy grabado. Pero, Monseñor, ¿es cierto que en la década de los años 60 del siglo XX, 1960, 1970, en la iglesia se fue perdiendo esa idea de que el demonio realmente existe y se comenzó a ver, algunos sacerdotes incluso lo comenzaron a ver como una especie de mal visto genéricamente? ¿Se fue borrando la imagen de la existencia del demonio? Mire, yo pienso que justamente para borrar esta idea equivocada es que el demonio empezó a tener más vigencia a partir de los años 80. Ahí es cuando nosotros entramos a luchar contra los endemoniados. Yo recuerdo los dos primeros casos que tuve, una mujer y un muchacho, y lo cuento siempre. El muchacho no era de esta zona donde yo vivo, sino que venía de Santiago del Estero, y le habían dicho que podía venir a la escuelita, creo que le llamaban, una habitación donde él entraba, y que podía hacer trato con el demonio para tener fortuna, dinero y mujeres a su criterio, y de esa manera disfrutar de la vida. Y este muchacho, él me lo contó, él mismo, el día que se le hizo el exorcismo, dice que lo encerraron, o le hicieron que se encerrara en una habitación a oscuras, se desnudó y sintió que por el cuerpo le caminaban como eran arañas o lagartijas o qué sé yo, culebras, cosas así muy asquerosas y temibles, ¿no? Uno lo piensa y se le ponen de punta los pocos pelos que le quedan en la cabeza. Pero dice que esa experiencia la tuvo ese día. Y después él vio al demonio y ahí hicieron un pacto. Este hombre se ve que, muchacho, tenía 20 años, era muy ingenuo, porque él se pensaba que el demonio era como un ser humano más con el cual uno puede tratar honestamente, sin firmar papeles ni nada. Y bueno, y un día el demonio se le aparece y le dice: yo quiero la sangre de un ser tuyo. Parece que él tenía una hermana casada y un sobrino, un nene, y creo que era el padrino del nene, este muchacho, ¿no? Y le dice que el demonio dijo que quería la sangre de esa criatura. Entonces el muchacho se enojó. Dijo: una cosa es el pacto con el demonio, otra cosa es el asesinato. Yo nunca voy a hacer eso. Y el diablo le dijo: no te quiero más. Que era mejor que no lo quisiera, ¿no? Y le pegó en la nariz, porque le digo: ¿qué te pasó en la nariz? Dice: me pegó el diablo. Digo: no lo digas, porque van a pensar que estás enfermo mentalmente, ¿no? Claro. Porque la gente que no cree en el diablo va a decir: este hombre está delirando. Pero yo le vi la nariz me perjudicaba por una trompada que le habían pegado. ¿Y por qué usted puso la década de los años 80? ¿Por qué a partir de esa época se dispararon las posesiones? Para mí sí, porque a partir de esa época yo no dejo de tener exorcismo todas las semanas, ¿no? Ahora eso ya es semanal, ¿no? Me la mandan incluso otros sacerdotes. Me ha tocado hacer un exorcismo estando yo acá en mi casa a una médica que estaba en Mallorca, sí, las Islas Baleares, ¿no? Mallorca, Menorca, por ahí. Estaba creciendo, era médica de terapia intensiva. Y bueno, y sin embargo se liberó de eso. Después me tocó un sacerdote, también argentino, que estaba en una ciudad italiana, al norte de Italia, y había hecho un exorcismo a una propiedad que le parecía que estaba endemoniada, y el demonio se le metió adentro, y él pedía a los sacerdotes, colegas de él, italianos, que lo exorcizaran, porque él tenía eso adentro, y los otros no le creían, como usted está diciendo ahora, ¿no? Que no le creían, y el pobre hombre estaba desesperado, y le digo: mire, consígase un sacerdote que tenga el teléfono, y yo me animo a exorcizarlo por teléfono. Lo más que puede pasar es que mi oración sea ineficaz, pero daño no le va a hacer. Claro. Y encontramos un sacerdote ancianito, que era el párroco de la iglesia donde él prestaba servicio como sacerdote adjunto, que me tenía el teléfono, un sacerdote italiano. Así que muchas palabras yo con él no podía cruzar, ¿no? Claro. Pero de todas maneras nos entendimos. Y me ayudó a hacer el exorcismo por teléfono, estando ellos en Italia y yo acá en Argentina. La verdad, ¿no? Eso es algo prácticamente renovador. Exorcismo por teléfono. De acuerdo a su experiencia, Monseñor, como exorcista, ¿cuál es la estrategia más común que está empleando el demonio en nuestros días para alejar a los hombres de Dios? El demonio, la estrategia que usa siempre
es la de volverse, digamos, es decir, sembrar alrededor de él la indiferencia contra el demonio, hacer creer a la gente que él no existe. Él ayuda a que la gente le pierda fe a él. ¿Por qué? Si usted sabe que en su casa hay un ladrón, usted va a revisar todas las habitaciones y las alacenas y los compartimentos de su hogar hasta que lo encuentre escondido. Pero si usted está tranquilo porque en su casa no entra nadie, usted tiene un ladrón o asesino encerrado en su hogar, que en el momento menos pensado le asesta un golpe a usted y va a salir perdiendo usted, ¿no? Entonces, lo más importante es descubrir el enemigo que está adentro, no ignorar el enemigo que está adentro. El demonio es el enemigo que está dentro de la humanidad y trata de ser ignorado. Pero si usted lee los Santos Evangelios, va a ver que cada 2 o 3 páginas está Jesucristo luchando contra el espíritu del mal, diciéndole que él tiene que retirarse y que tiene que dejar el campo libre, etcétera, etcétera. Y incluso el demonio se atrevió a tentarlo a Jesucristo 3 veces. Uh-huh. ¿Se acuerda sí. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto y le dijo el demonio, le mostró los reinos de la tierra, le dijo, todo eso te lo daré si postrándote me adoras? Una cosa loca, ¿no? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no iba a adorar al diablo. Claro. Y una vez me sucedió que una mujer que venía de Catamarca, que es lejos de acá, con un chico, su hijo de ella, ¿no? Cuando entró en mi habitación donde yo hacía la ceremonia, me decía, no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno. Digo, señora, tranquilícese, usted no tiene por qué ir al infierno, ¿por qué me dice eso? Pero entonces se me encendió la lamparita, que era el diablo que estaba dentro de ella, que no quería que yo lo echara, porque él estaba más cómodo adentro de esta persona en la posesión diabólica, que no en el infierno, donde evidentemente debe sufrir mucho más, ¿no? Monseñor, los exorcismos al estilo de Hollywood, en los que una persona se transfigura, le cambia la textura y hasta el color de la piel, se llena de llagas, la voz se convierte en gruñidos, pone los ojos en blanco y hasta levita. ¿Son manifestaciones ciertas? ¿Qué es lo más impactante que le ha pasado a usted en un exorcismo? Mire, con gran decepción de toda la audiencia, a mí esas cosas extraordinarias nunca me pasaron hasta ahora, ¿no? Sino que es una ceremonia, diríamos, rutinaria, donde el endemoniado yo lo sostengo sobre una alfombrita o frazada que ellos traen en el suelo, para que no se irrite, no se levante, porque tengo miedo que me saque el libro de la mano o me rompa los anteojos, porque él puede hacer esa cosa a través de la persona endemoniada. Y hay 3 o 4 jóvenes que yo llevo conmigo, los cuales lo sostienen boca abajo para que no salive, porque le gusta salivar y ensuciar todo, y de esa manera, mientras él está ahí postrado, gritando, el endemoniado, yo puedo hacer la ceremonia con toda tranquilidad. Y de esa manera tratamos de expulsarlo. A veces no se va enseguida, pero a la larga o a la corta el demonio se retira y la persona queda liberada. Los fenómenos de Hollywood son fenómenos del 7º arte, que es el arte cinematográfico, ¿no? A mí no me sucedió nunca, ¿eh? Monseñor, hay 2 sacerdotes que fueron entrevistados por una página católica. El padre Vincent Lampert, que es exorcista de la Arquidiócesis de Indianápolis, y el padre Gary Thomas, que es también exorcista de la diócesis de San José en California, 2 sacerdotes católicos, que ellos hablan de este tipo de fenómenos, hablan de levitación, hablan de personas que ponen los ojos en blanco, de personas que se mueven como si fuesen serpientes en el piso. La verdad es impresionante lo que cuentan. Sí, eso de que se mueven en el piso es verdad, porque están tirados en el suelo y nosotros las sostenemos ahí. Puede ser que ellos tengan experiencias más hollywoodescas que las que tengo yo. Ellos viven más cerca de Hollywood. Pero yo, esas experiencias así, y menos a granel, como se diría, en cantidad, claro. No, yo eso no lo he tenido. Claro, y durante una posesión, Monseñor, durante una posesión, los posesos ¿tienen conciencia de lo que les pasa o pierden la conciencia y entran en un trance? Pierden la conciencia. Y eso es para nosotros un dato más de que hay posesión diabólica. El paciente no sabe lo que sucede.
Porque después yo le pregunto, ¿tú oíste la oración que yo te dije? ¿Escuchaste? ¿Sabes qué sé yo qué? Generalmente ellos quedan en estado como así, como atontados, ¿no? Como, en fin, no quedan, se van despertando de a poco, ¿no? Uh-huh. Yo ahora hago exorcismo para varias personas, digamos, exorcismo colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Las ponemos todas juntas en un salón y los jóvenes que me ayudan a mí lo sostienen, e incluso los familiares, y entre todos rezamos. No le doy un rosario al endemoniado porque me lo va a hacer trizas, lo rompe, porque odia todo objeto religioso. Yo tengo el mío en el bolsillo, pero como yo no lo uso para eso, el demonio, a mí el rosario no me lo molesta. Claro. Pero ciertamente la cosa sagrada que le ponemos al alcance de la mano, la deja caer y la deja romperse. Ahí estaba leyendo estos días en una otra revista que le pusieron a la endemoniada un cuadrito de la Virgen María, lo dejó caer y, bueno, se hizo añicos, ¿no? ¿Y cómo usted diferencia, monseñor, a una posesión diabólica de una enfermedad psiquiátrica? Bueno, a mí me gusta la psiquiatría y sé bien cómo es un esquizofrénico, cómo reacciona. Entonces yo me tomo mi tiempo, ¿no? Si le doy agua bendita a un esquizofrénico, se la toma de un sorbo. Si le doy agua bendita al endemoniado, me tira la copa y me insulta. Y dice, ¿qué me estás dando esa porquería? ¿De dónde la sacaste? Porque el endemoniado siempre tiene sed. Y le doy 2 vasos de agua, una común y otra bendecida, que él no sabe porque no vio cuando yo la bendije, y el agua bendita le cae a cosas asquerosas, no la puede pasar, y no quiere tomarla bajo ningún concepto. Y la gente le daba a los endemoniados una comida con una gota de agua bendita y ya rechazaban la comida. Eso consta en las historias de los endemoniados que yo frecuento su lectura, ¿no? Uh-huh. Monseñor, ya tenemos que finalizar el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Monseñor Carlos Alberto Mancuso. Habló para ustedes Jorge Díaz Díaz.